Hablábamos que había una capa límite hidrodinámica y una capa límite térmica, ¿cierto? ¿Qué variable ocasionaba la capa límite hidrodinámica? ¿Quién hacía que se ocasionara la capa límite hidrodinámica? ¿Quién recuerda? Una propiedad física era. Nada. Recuerden que la capa límite hidrodinámica la genera la viscosidad, ¿vale? La capa límite hidrodinámica la genera la viscosidad y la capa límite térmica la genera ¿quién? La conductividad, ¿no es cierto? La conductividad, recuerden. Entonces, la capa límite hidrodinámica la genera la viscosidad, que en presencia de un sólido hace que la velocidad del fluido en contacto con el sólido, entonces, tenga la misma velocidad del sólido. Es decir, si el sólido está en reposo, entonces la primera capa de fluido va a tener la velocidad del sólido, que en este caso sería 0. Y la capa límite térmica la genera la conductividad. Bueno, hablamos de la definición del H, ¿no? ¿Se acuerdan del H, el coeficiente convectivo de transferencia de calor? Que hicimos la deducción. ¿Cómo obteníamos el H? ¿Recuerdan la definición formal del H? Muy callados hoy. Les hizo daño mucho festivo, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿Alguien que me cuente qué hicimos acá? Que me explique cómo es este balance de energía que aplicamos. ¿Nadie lo recuerda? A ver. Que están Yo acabo de entrar, profe, no callados sé. hoy. Señor, cuénteme. No, yo acabo de entrar, profe, no sé qué pregunta. No, les preguntaba cómo era este balance de energía, en dónde lo estábamos haciendo, de dónde se obtenía, cómo se obtenía. ¿Sobre la superficie? Ok, en la superficie sólida. ¿O en dónde lo hacíamos? Porque recuerden que aquí me queda, miren que aquí me queda esta K, que es la conductividad del fluido, ¿no? Entonces, ¿en dónde estaremos haciendo ese balance de energía? En la primera capa donde el fluido no tiene velocidad. Eso, correcto, en la primera capa de fluido, ¿vale? En la primera capa de fluido, donde el fluido entonces que está en contacto con el sólido no tiene velocidad. Y ahí continúa por convección porque ya hay un deslizamiento entre las diferentes capas de fluido, ¿no? Entonces fíjense que ahí encontramos la definición formal del coeficiente de transferencia de calor por convección, bien, que el problema que teníamos era establecer cómo era la distribución de temperaturas, cómo variaba la temperatura dentro del fluido. Y eso era lo que hacía complejo calcular de manera analítica este H. Vamos a ver que luego se puede encontrar ese H en algunos sitios, ¿vale? Bueno, lo otro interesante era recordar que apareció un número el número adimensional, que era el número de Prandtl, que relacionaba el espesor de la capa límite hidrodinámica con la capa límite térmica, ¿bien? Entonces nos aparecía este número de aquí, que es el número de Prandtl, ¿vale? El número de Prandtl, ¿bien? Entonces lo definimos como la viscosidad dinámica multiplicado por el calor específico, ¿de acuerdo? Y por la conductividad dividido por la conductividad. Entonces, si el Prandtl es mucho mayor que 1, entonces el espesor de la capa límite térmica será menor que el de la capa límite, que el de la capa límite hidrodinámica. Si es mucho menor que 1, entonces será lo contrario, el espesor de la capa límite térmica será mayor, ¿vale? Entonces, que no se nos olvide el número de Prandtl, porque ese número va luego a aparecernos en las correlaciones experimentales para calcular el H, ¿ok? Entonces, que no se nos olvide la definición de ese número de Prandtl. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de diferentes flujos, ¿vale? De diferentes flujos. Recuerden que en función de la velocidad y las características geométricas del problema,
entonces podemos tener un régimen laminar o turbulento cuando tenemos un flujo de fluidos, ¿vale? ¿Quién recuerda las características de un flujo laminar? ¿Cómo es? Eso, muy organizado, ¿cierto? Muy organizado, las líneas de corriente uniformes, no hay mezclas del fluido, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿será el caso A o el caso B? Que tenemos ahí dos fluidos en amarillo, ¿cuál de los dos será el flujo laminar? Correcto, el caso B. Bien, ahí el fluido se ve muy bien organizado, etcétera, ¿ok? Entonces no es es un fluido organizado, es un fluido predecible, muy tranquilo, etcétera, ¿vale? En el caso A, por el contrario, tenemos un flujo turbulento. Vemos que es un flujo desordenado, es un flujo caótico, existe una mezcla, ¿vale? Existe una mezcla allí, entonces vemos cómo se mezclan las capas, las líneas de corriente, las capas no están completamente bien definidas. Entonces es un flujo, como decía, caótico, irregular y aleatorio. ¿Listo? En la parte inferior izquierda, entonces tenemos también dos ejemplos de flujo laminar o flujo turbulento. Entonces cuando nosotros abrimos un poco la llave, ¿vale? La llave del agua, entonces sale un chorro muy tranquilo, ¿vale? Ahí lo vemos. Pero si nosotros colocamos un pocillo en la llave, ¿qué ocurrirá? Chispea para todas partes, ¿cierto? ¿Para dónde va a chispear más? A ver, ¿para dónde chispeará más? Alguien que vote. ¿A dónde uno está, cierto? La ley de Murphy, no mentiras. Señor. Digamos que cuando ustedes colocan así como se ve ahí un pocillo en el chorro de agua, ¿hacia dónde chispea más? ¿Hacia dónde creen que chispea más? ¿Hacia dónde no está, profe? Leyes de Eso Murphy. sí, porque eso es ley de Murphy, ¿no? No quiere decir que sea siempre así. Recuerden que se convierte en un flujo turbulento, el flujo turbulento puede chispear para cualquier lado, no lo podemos ver. Es decir, podemos tomar dos fotos en diferentes instantes del mismo ejercicio y vamos a captar diferentes imágenes, ¿vale? Porque es completamente aleatorio e irregular. Bien, entonces tenemos flujo laminar, flujo turbulento. Entonces, como les decía, el flujo laminar es caracterizado por líneas de corriente suaves, movimiento altamente ordenado. Por el contrario, el flujo turbulento, tenemos fluctuaciones de velocidad y movimiento altamente desordenados. Y este desorden, al haber una mezcla muy importante entre el fluido que se está dando allí en ese flujo, entonces este flujo turbulento nos da un mayor intercambio tanto de masa como de energía, en este caso, calor. Bien, si nosotros tenemos un flujo sobre una capa, perdón, sobre una placa plana, como es el que tenemos aquí, el ejemplo, entonces aquí tendríamos la placa, ¿vale? Tendríamos la placa, y aquí está pasando un fluido con una cierta velocidad. Si la velocidad del fluido es moderada, si la velocidad del fluido es moderada, entonces ocurrirá lo que estamos viendo acá. Tendremos una zona, ¿vale? Tendremos una zona al inicio de la placa donde el fluido se comportará de una manera ordenada, ¿bien? Ordenada. Llegará un momento en donde ese fluido empezará a desordenarse, Entonces, esa región se conoce como la región de transición. Y finalmente se volverá completamente desordenado, completamente caótico, y ahí ya tendremos entonces un flujo turbulento, ¿vale? Una capa turbulenta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense que tiene que haber algún parámetro, que tenga en cuenta la posición donde me encuentro en esa placa, de tal manera que en función de esa posición yo puedo decir si estoy en régimen laminar, en transición o en turbulento, ¿vale? O en turbulento. Entonces, luego vamos a ver cómo a partir de ahí dimensionalizar las ecuaciones gobernantes, que fueron las ecuaciones largas que vimos en derivadas parciales, se puede entonces obtener un número adimensional, ¿vale? Un número adimensional. Importante, esta zona de acá donde el fluido deja de ser ordenado. Esto es una zona, ¿no? Es un punto, decir que es un punto es bien complicado, pero sí se puede decir que es una zona y que al final de cuentas pues se toma de pronto un promedio hasta donde llega la región laminar.
hasta donde llega la región laminar, que es desde aquí hasta acá, entonces ese punto se conoce como el X crítico, ¿vale? El X crítico. A partir de ese punto hacia la derecha, entonces ya se considera otro flujo. Bien, en general las correlaciones a la izquierda de este punto se suelen usar para régimen laminar, a la derecha de este punto se suele usar para régimen turbulento. Entonces es importante que lo recordemos, esta X crítica obedece al punto, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es una región, como les acabo de decir, pero aquí vamos a simplificarlo como un punto donde el flujo deja de ser laminar. Esto para un fluido sobre una placa plana, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, hay un número que me sirve para determinar esto seguro. ¿Alguien recuerda este número de Reynolds? ¿Lo han visto? ¿Les suena de algo? ¿O nada? Eso, mecánica de fluidos. ¿Para qué utilizaban el Reynolds allá? La pérdida. Para Correcto. saber si Sí. un flujo era laminar o turbulento dependiendo el número de Reynolds. Vale, muy bien. Entonces, efectivamente, el número de Reynolds nos sirve para saber si un flujo está en régimen laminar o en régimen turbulento. En tuberías, obviamente, el Reynolds es único porque utilizamos una longitud característica que es el diámetro. Bien, aquí en este caso que estamos analizando, fíjense que el Reynolds lo definimos como la densidad por una velocidad característica por una longitud característica. No es la longitud corregida de las aletas ni es la longitud característica ya del caso transitorio, es una otra longitud específica. Bien, entonces dependiendo de la configuración de flujo y la geometría, la velocidad se tomará de cierta manera y lo mismo ocurrirá con la longitud característica. Entonces, esta es la velocidad que dependerá de cada caso en particular y la longitud característica que también dependerá del caso que estemos analizando. Las otras pues son simplemente las propiedades termofísicas, densidad y viscosidad dinámica, entonces pues esas son propias del fluido, ¿vale? Del fluido, mientras que la velocidad y la longitud característica son propios del problema que estemos analizando. ¿Listo? Muy bien, entonces para el caso del flujo sobre una placa plana, como el que veíamos anteriormente, la velocidad que consideramos, la velocidad que consideramos aquí, será la velocidad del fluido antes de encontrarse con la placa plana, ¿vale? Entonces, a ver, aquí tenemos la placa plana, aquí tenemos el fluido, viene con una cierta velocidad. Entonces, esta velocidad que nos aparece en el Reynolds es la que tiene el fluido promedio antes de encontrarse con la placa plana. Bien, la longitud característica la vamos a tomar como la coordenada X, pues puede ser X o Y, como quieran llamarle, medida desde el inicio de la placa. Bien, entonces a diferencia de las tuberías, de lo que ocurría ya en mecánica de fluidos, aquí fíjense que el Reynolds puede ir cambiando, porque bueno, la densidad es constante, la viscosidad es constante, la velocidad es una constante, que es la velocidad promedio del flujo aguas arriba, pero la X va cambiando con la posición. Entonces, el Reynolds a la entrada de la placa, ¿cuánto será el Reynolds a la entrada de la placa? Justo a la entrada de la placa aquí, en el borde de la placa. Cero, ¿Cuánto ¿no? valdrá? ¿Cero? Cero, claro, valdrá cero. Muy bien, gracias. Porque la X es cero. Y irá incrementándose a medida que nos vayamos moviendo en la dirección X. Bien, irá incrementándose a la medida que nos vayamos moviendo en la dirección X. Entonces, por esa razón es que el flujo aquí tiene una capa, tiene una zona, ¿vale? Tiene una zona, como lo veíamos acá, tiene una zona laminar hasta que el Reynolds alcanza un valor crítico y a partir de ahí entonces el fluido empieza a desordenarse y luego se vuelve turbulento. ¿Bien? ¿Cuál es ese valor crítico? Ese valor crítico para el flujo sobre una placa plana es el flujo sobre una placa plana. Yo les dije, oiga,
tenemos agua a 2 metros por segundo. Encuentren la X crítica. ¿Cómo lo harían? ¿Qué dicen? Pues sería en el 0, ¿no? Ahí nos dicen que es el inicio de la transición. El inicio de la transición ocurre cuando finaliza la zona laminar, ¿vale? Ah, entonces La sería zona en el laminar. 5 cuando lo igualamos a Ok, 5 por 10 a la 5. es correcto. Vale, muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar la X crítica, entonces es que calculamos el Reynolds crítico, bien, y sería igual entonces a la densidad por la velocidad de aguas arriba por el X crítico sobre mu, bien. Entonces de ahí podríamos despejar el X crítico de un problema determinado, sabiendo que sería 5 por 10 a la 5 por la viscosidad partido por la densidad y la velocidad, ¿cierto? Entonces, si yo les digo agua, entonces hay que mirar la viscosidad del agua, que puede ser 2 por 10 a la menos 3, por ejemplo, y la densidad, que puede ser 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad dijimos que era 2 metros por segundo, entonces inmediatamente saldríamos cuánto es la X crítica, es decir, sabemos cuánto mide la región laminar, ¿vale? ¿Cuánto mide la región laminar? Obviamente, por ejemplo, si la región laminar mide 1 metro y la placa mí tiene 5 metros, quiere decir que estamos en transición o turbulento 4 metros. ¿De acuerdo? 4 metros. De esa manera, entonces yo calculo el X crítico. Entonces, dependiendo de donde esté parado en la placa, puede ser que estemos en laminar, en transición o en turbulento. ¿Listo? Seguro que ese número no le sonaba mucho, pero para flujo interno, como ya lo vieron en mecánica de fluidos, el Reynolds crítico está en alrededor de 2000. Algunos autores citan 2000, otros 2300, en fin, vamos a tomar nosotros acá como 2300. ¿Listo? Entonces, el Reynolds crítico para el caso de flujo por el interior de tuberías es de 2300. Flujo externo sobre placas planas, Reynolds crítico, 5 por 10 a la 5. Bueno, muy bien, entonces veamos cómo se comportan tanto el coeficiente de transferencia de calor por convección, H, como el espesor de la capa límite hidrodinámica, cuando tenemos las tres regiones presentes, ¿vale? Cuando tendremos las tres regiones presentes. Entonces eso lo vemos en la figura superior izquierda. Fíjense que allí, entonces, tenemos una región laminar, una región de transición y luego finalmente el flujo se nos vuelve turbulento. Entonces miren cómo se comporta el H. Entonces el H empieza elevado en la región laminar, aquí a la izquierda, ¿vale? Empieza elevado aquí a la izquierda. Bien, aquí empieza elevado. Va disminuyendo a medida que vamos avanzando y llegamos hasta el X crítico, ¿cierto? Que sería ese de ahí. A partir de ahí, entonces tenemos la región de transición. Eso punteado no quiere decir que si yo estoy dentro de la región de transición, es decir, que si yo estoy en esta región de aquí, si yo estoy en esta región de aquí, ¿ok? No quiere decir que se va a comportar linealmente desde este punto hasta este punto. Es decir, esto es mentira. No debería estar pintado, lo mismo que esto de acá. ¿Por qué? Porque el flujo a veces se comporta ahí como laminar, a veces se comporta como turbulento. Bien, es algo caótico. ¿Bien? No sé si queda claro la palabra caótico, que es desordenado, no sabemos qué va a pasar. Bien, entonces, digamos que en esa región no sabemos qué va a pasar, por tanto no tenemos correlaciones específicas para la región de transición, ¿vale? Para la región de transición. Se han hecho bastantes estudios, pero no se han podido llegar a algo concluyente en esa región. Entonces, a la izquierda de esa región, porque el flujo viene de izquierda a derecha, tendríamos la región de flujo laminar, donde el H, fíjense que es bastante menor que el que tenemos en la zona de la derecha, en la zona de la derecha, aquí a la derecha, arriba, y observamos que el H es considerablemente superior, ¿vale? Superior. Los H's que están pintados aquí, ¿vale? Los H's que están pintados aquí, esto aquí le falta la X, recuerden que es HX, ¿vale? HX, ¿sí? HX.
¿Qué quiere decir? Que para cada X voy a encontrar un determinado H. Para cada X voy a encontrar un determinado H. ¿Ok? Entonces el H va variando con la posición. El H va variando con la posición. ¿Listo? Bueno, en la parte inferior ahí lo que tenemos es el espesor de la capa. Bueno, ahí tenemos la capa límite hidrodinámica. Vemos que en la zona laminar es pequeña, el espesor de la capa límite es pequeño, y cuando nos adentramos en la región turbulenta, entonces se vuelve bastante más grande, ¿vale? Se vuelve bastante más grande. Importante recordar que las dos, la capa límite hidrodinámica y la térmica, están relacionadas por el número de Prandtl. Obviamente, ya vimos que una dependerá de la otra. Bien, si estamos en un flujo isotermo, ¿qué será un flujo isotermo? Varía la temperatura. ¿Sí? Eso, entonces un fluido o un flujo isotermo es, yo entro con un fluido a temperatura ambiente, la placa está a temperatura ambiente, por tanto no hay ningún intercambio de calor entre el fluido y el sólido. Bien, no obstante, sí se me va a generar la capa límite hidrodinámica, ¿bien? La capa límite hidrodinámica. A pesar de que no haya transferencia de calor del fluido al sólido o viceversa, entonces sí se me va a generar de todas maneras la capa límite hidrodinámica. Lo que no existirá es un H como lo estamos viendo acá, ¿bien? Es decir, que el fluido, lo que estamos viendo aquí, corresponde a un fluido en que la temperatura del fluido, T infinito, como lo marcan acá, T infinito es diferente de T sub S. ¿Sabemos en este momento cuál es mayor? Si T sub S o T infinito, la temperatura del fluido aguas arriba. Ya te subes en el turbulento, ¿no? No lo sabemos, ¿vale? No sabemos porque no está pintado, ¿no? No sabemos si el fluido le está entregando energía al sólido o el sólido le está entregando energía al fluido. No sabemos. Si yo les pintara esto así, ¿vale? Ahí, ¿cuál sería mayor? Ahora sí. Sí. Correcto, ¿vale? Se supone, ¿no? Se supone, yo sé a priori para dónde está yendo el flujo de calor. Cuando no lo sabemos, pues lo pintamos en cualquier dirección y luego, al resolver el problema, nos dirá si está correcto o incorrecto, ¿vale? Si está correcto o incorrecto. Bueno, lo que tenemos a la derecha es el perfil de velocidades para el caso laminar, para el caso turbulento. ¿Cuál creen que es el caso laminar y cuál el turbulento? El de abajo es el turbulento y el de arriba es el laminar. ¿Por qué? Puede ser, ¿por qué? ¿Qué le hizo pensar eso? Por el perfil de Por la curva, velocidad. profe. Ok, bien. Entonces, efectivamente, en el inferior, el gradiente de velocidad es mucho más pronunciado, ¿vale? Es decir, si nosotros vamos a coger el trocito que está cerca de la pared, ¿ok? Trocito que está cerca de la pared. Entonces, fíjense que aquí tendríamos, ¿no? Este sería el gradiente de velocidad, perdón, la velocidad, este sería la otra. Entonces, si nosotros calculamos de U de Y, ¿vale? La variación de U sería desde aquí hasta aquí, porque esta de acá es 0. Y Y pues sería este pedacito, ¿cierto? Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, aquí arriba, en la parte superior, para el caso del flujo laminar, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría este trocito, ¿vale? Este trocito sería de U, sería esto, y de Y sería este de acá, ¿bien? Sería este de acá, ¿listo? Entonces, obviamente el de U de Y, es decir, el gradiente de velocidad es mucho más pronunciado en el caso turbulento, ¿vale? En el caso turbulento. Hay otra cosa que no les causa curiosidad, algo más ahí en esos dibujitos. No hay nada que les parezca ahí como extraño.
¿Mm? ¿Qué Como si dice? el perfil de velocidad del turbulento se volviera estable, como un solo, o sea, es lo que yo veo en la gráfica, ¿no? Que pareciera Ok. que a lo más Si lejano ya se nosotros, vuelve estable. ajá, miren estos dos señores. ¿Le ven alguna diferencia a esas dos variables? Abajo, arriba y abajo. ¿Qué diferencia le ven? Eso, el chulito del qué, la barrita arriba, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde será que proviene esa barrita? Entonces, vamos a regresarnos un poquito. Bien, vamos a regresar un poquito. Aquí, ¿vale? Aquí. Si yo quisiera medir, si yo les preguntara cuánto es la velocidad en este punto, ¿vale? Y la velocidad en este punto a la izquierda, ¿qué me dirían? Quiero decir, ¿es un número? ¿Es un número? ¿Es una función? O sea, si ustedes, ¿con qué miden la velocidad en ese punto? A ver, cuéntenme con qué miden esa velocidad. Con el cambio de posición respecto al tiempo. En Ok, el punto sería con un punto de ubicación, o sea, como el punto cero. Entonces ajá. tenemos que medir eso. Pero en un fluido, ¿con qué aparato lo pueden medir? Bueno, fíjense que es diferente el caudal a la velocidad, ¿no? Aunque aparentemente parecen lo mismo, parecen que uno pues, se puede calcular en función del otro, no siempre es así, y eso es importante. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que al final de cuentas nosotros tenemos una distribución de velocidades que es algo de ese estilo. Bien, cuando yo mido el caudal, estoy midiendo todo lo que está pasando por esta, bueno, supongamos que eso es un tubo, ¿sí? Estoy midiendo la cantidad del fluido que está pasando por esa área transversal que tiene el tubo, ¿de acuerdo? Y eso me da un caudal. Bien, que obviamente yo puedo calcular la velocidad promedio en función de ese caudal. ¿Alguien recuerda cómo se escribe el caudal en función de la velocidad? El V punto, ¿cómo era? Caudal, ¿cómo lo definimos? Ok, es fácil, ¿cierto? Velocidad por área. Pero entonces fíjense que a esta velocidad le falta un detallito, que es la velocidad promedio, ¿vale? La velocidad promedio. Es decir, si como me decía el compañero, tenemos el caudal, lo que yo puedo obtener es la velocidad promedio que está pasando por esa sección. Bien, obviamente la velocidad promedio pues sería como hacer algo de este estilo, ¿cierto? Me daría la velocidad promedio ahí. No obstante, fíjense que el puntico que tenía marcado inicialmente es ligeramente diferente de la velocidad promedio. Entonces hay dos cosas en velocidad, la velocidad promedio y la velocidad local o puntual, ¿vale? Velocidad local o puntual. Y por tanto, es diferente si lo que yo quiero obtener es la velocidad promedio o la velocidad local o puntual. Lo que yo quiero obtener es la velocidad promedio, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Mido el caudal, sea volumétrico o másico, ¿cierto? Y a partir de ahí despejo la velocidad promedio y se acabó el problema. Pero yo no puedo obtener la velocidad local en un punto a partir del caudal, así como tampoco puedo obtener el caudal a partir de una velocidad medida local. ¿Ok? Velocidad medida local. Bueno, pero esto es tema de mecánica de fluidos, no me va a tener mucho, pero les voy a dejar ahí de tareita, por favor. Apunten de tareita. Bien. Los diferentes elementos o los diferentes dispositivos que sirven para medir la velocidad local, no la velocidad promedio, velocidad local. Es decir, no queremos medir caudal, ni másico ni volumétrico, queremos medir velocidad local, ¿vale? Hay diferentes tecnologías por ahí, ¿bien? Entonces, por favor, investiguen eso y lo dejamos para entregar de aquí a 8 días. ¿Estamos? Velocidad local, velocidad local. ¿Cómo mido la velocidad en un punto, ¿vale? De un fluido. ¿De acuerdo?
Entonces, ahí les dejo la tareita. Los caudalímetros, que hay caudalímetros básicos y caudalímetros volumétricos, sirven para obtener los caudales. Y a partir del caudal podemos obtener la velocidad promedio. No sé si queda claro este concepto, cuál es la diferencia entre la velocidad promedio y la velocidad local. ¿Sí está claro? Bueno, perfecto, muy bien, gracias. Gracias que alguien me conteste. Por lo menos sé que hay alguien al otro lado de la línea. ¿Vale? Listo. Entonces, ya sabiendo lo que estamos hablando, que no estamos, entonces lo que yo quiero, lo que les marcaba inicialmente, ¿vale? Los que les marcaba inicialmente era este puntico y este puntico acá. Suponemos que ya sabemos cómo medirlo. En este momento no lo saben, pero dentro de 8 días ya lo sabrán. ¿Bien? Supongamos que yo quiero medirlo. Lo interesante aquí es qué mediré cuando yo tengo un flujo laminar y qué observaré o qué mediré cuando tengo un flujo turbulento. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una grafiquita, aquí digamos que tengo el tiempo, aquí tengo la velocidad local, que no es la velocidad promedio. ¿Listo? Cuando yo entonces ubico mi sensor ahí en ese puntico rojo que tengo marcado, ¿qué observaré? ¿Una velocidad constante, un solo número? ¿O qué observaré? ¿O irá cambiando con el tiempo? Si es un fluido, es un flujo uniforme, ¿no? Y constante, en régimen permanente o estacionario. Exactamente. Ok. Si es laminar, muy bien, lo explicó perfectamente el compañero. Entonces yo me diré, que me tiembla el pulso, pero ustedes imagínense que eso es una línea, ¿sí? Mediré un valor constante de la velocidad, porque es un flujo ordenado, siempre está pasando el mismo caudal. Recuerden que estamos parados sobre una línea de corriente y por tanto será un número. El número que sea, ahorita no nos interesa, pero lo cierto es que es constante en el tiempo, constante en el tiempo. ¿Qué ocurrirá con el flujo turbulento? A la izquierda. Es correcto, es como si ustedes tienen bueno, no es bueno el ejemplo, supongo que ustedes no fuman ni han visto fumar ni nada de esas cosas, pero imagínense el humo por encima entonces de una vela, ¿sí? El humo por encima de una vela. ¿Siempre lo ven ustedes derechito hacia arriba y siempre igualito o cómo lo ven? Eso, hace roscas, ¿no? Hace remolinos, a veces va para un lado, a veces para otro, no sé qué y tal. Entonces imagínense que ustedes meten un dispositivo para medir esa velocidad allá. ¿Qué creen que observarán? Lo que decía el compañero, ¿cierto? Observarán que va cambiando, aunque el fluido sea permanente, aunque la vela esté siempre encendida en una habitación prácticamente sin aire, ¿vale? Es decir, estamos en un estacionario, lo que nosotros vamos a observar es que la velocidad va cambiando, ¿vale? Va cambiando. ¿Cómo? No lo sé. Recuerden que un flujo turbulento es aleatorio, es impredecible. Cada vez que le tomemos la foto a un flujo turbulento, observaremos una distribución diferente. ¿Ok? Una distribución diferente. Entonces, cuando nosotros pintamos una sola velocidad, nosotros decimos, en un flujo turbulento tiene una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Qué será lo que estamos dando? Entonces, lo que estamos dando es el promedio, o sea, medimos mucho rato y sacamos el promedio. Entonces, esto sería la velocidad promedio o la U que nos aparecía ya en la grafiquita allá abajo, ¿vale? La velocidad promedio. ¿Sí? Si nosotros queremos sacar la velocidad instantánea, pues a la velocidad promedio nos toca sumarle una cierta fluctuación. ¿Esa fluctuación cuál será? Pues esa fluctuación será la diferencia que hay entre el valor promedio y los diferentes valores puntuales que vaya tomando, ¿vale? Que vaya tomando la velocidad. Esta variación desde aquí hasta acá es lo que yo llamo V', esta de acá. ¿Listo? Entonces la velocidad instantánea, que es la de la izquierda, es la suma de un promedio más una fluctuación. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en flujos turbulentos. Por eso la que estábamos viendo allá la que estábamos viendo allá
en los vectores, ¿vale? Era esta de aquí, que es la barrita, ¿sí? Es la barrita, que la mayoría de dispositivos no son capaces de captar estas fluctuaciones, pero ustedes van a indagar unos que sí son suficientemente precisos, que nos permitan captar esas fluctuaciones. Entonces tenemos que hacerle un postproceso estadístico a esas mediciones para poder sacar la velocidad promedio. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la que en esta figurita que tenemos aquí abajo, esta acá, ¿vale? Esta acá. Entonces aquí tengamos esto, esta rayita, ¿vale? Esta rayita. Pero como este es un tema de mecánica de fluidos, no nos vamos a detener mucho más en esto y nosotros ya simplemente vamos a recordar que cuando estamos en flujo turbulento, la velocidad corresponde a la velocidad promediada, ¿vale? La velocidad promediada en el tiempo. Cuando estamos en un flujo laminar, pues es un número, es constante, ¿ok? Seguramente ya nos vamos a olvidar de la rayita y se nos va a olvidar y vamos a decir simplemente que la velocidad, sea en laminar o turbulento, la vamos a notar únicamente con U o V y se nos olvidará la rayita. Pero ustedes ya lo saben, que no se los olvide, que en un flujo turbulento, lo que yo digo, cuando digo la velocidad es 5 metros por segundo, flujo turbulento 5 metros por segundo, lo que he hecho es medir cierto tiempo y sacar un promedio de ese tiempo para poder decir que la velocidad es tanto. ¿Ok? La velocidad promedio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué factores afectan el coeficiente de transferencia de calor por convección? Primero, el fluido. ¿Sí? El fluido quiere decir que son las propiedades termofísicas. Ya vimos la densidad, la viscosidad, ¿ok? Entonces, el tipo de fluido. La distribución de temperaturas. Obviamente, la distribución de temperaturas se ve afectada por el campo o la distribución de velocidades. Bien, por la distribución de velocidades. Quiere decir que para poder encontrar la distribución de temperaturas, primero debería conocer la distribución de velocidades o el campo de velocidades. De tal manera que para nosotros poder calcular el campo de velocidades, tenemos que resolver las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones tenemos que resolver? Si quieren obtener el campo o la distribución de temperaturas, ¿qué ecuaciones resolvemos? Ahí está escrita ahí abajo, ¿cierto? La transparencia. ¿Cuál ecuación es la que hemos venido para encontrar la distribución de temperaturas? Conservación de la energía. Correcto, la conservación de energía. En la ecuación de conservación de energía, que siempre la hacemos haciendo un balance, energía que entra, bueno, tasa a la que entra la energía, tasa a la que sale la energía, tasa a la que se genera, es igual a la acumulación de la energía. ¿Listos? Entonces, para calcular la distribución de velocidades, utilizamos en conjunto la ecuación de conservación de masa con las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento. ¿Listo? Y ya está. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, que ya se las mostré. ¿Se acuerda que se las mostré cuando estábamos haciendo la introducción a dinámica de fluidos computacional? ¿Estas ecuaciones le suenan o no? ¿Le suenan de algo o no le suenan de nada? Eso, eso, exactamente. Y hace unos 3 semanas o algo así, cuando estábamos hablando allá de dinámica de fluidos computacional, que les hice una breve introducción de qué consistía eso, pues vimos estas ecuaciones. Entonces vimos que para calcular la velocidad en la dirección X, utilizamos esta ecuación. Para calcular la velocidad en la dirección Y utilizamos esta, y para calcular la velocidad en la dirección Z utilizamos esta otra. Que para calcular la presión no teníamos una ecuación explícita y que nos tocaba encontrarla a partir de la ecuación de continuidad o conservación de masa. Y que la temperatura la obteníamos a partir de la ecuación de conservación de la energía. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos obtener la distribución de temperaturas, que a su vez puede estar condicionada por la distribución de velocidades, entonces tenemos que resolver esas ecuaciones, ¿vale? Tenemos que resolver las ecuaciones. Sí, son muy feas y seguramente que mecánica de fluidos ya les dijeron que esas ecuaciones en general no se podían resolver, ¿vale? No se podían resolver. Hay algunas situaciones específicas, como el caso del flujo sobre una placa plana en régimen laminar,
en las que sí se pueden resolver, ¿vale? Se simplifican bastante, pero sí se puede resolver. Bien, entonces para una capa límite hidrodinámica en régimen laminar, las ecuaciones se nos simplifican bastante y nos queda lo que tenemos aquí, ¿vale? Lo que tenemos acá, que sigue siendo complejo. La ecuación de la energía también se nos simplifica un poco, tenemos las ecuaciones, las condiciones de frontera. Claro, como está muy compleja, siempre que tenemos unas ecuaciones con muchas variables, entonces lo que nosotros hacemos es adimensionalizarlas, ¿vale? Las adimensionalizamos para tratar de reducir la cantidad de variables que nos aparecen ahí. Entonces hacemos esta dimensionalización que estoy poniendo ahí en la transparencia, no sé si ya la están viendo. La única dimensionalización un poco extraña es la de la presión, ¿vale? La de la presión, que la dimensionalizamos como ρ por la velocidad al cuadrado. El resto pues son las estándar. Bien, cuando nosotros hacemos eso, cuando cogemos esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación simplificada, que es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en la dirección X o en la dirección del flujo, ¿vale? En la dirección aquí tendríamos X, miren, aquí tenemos X, aquí arriba a la derecha, va en la dirección paralela a la superficie y lleva perpendicular a la superficie. Entonces, cuando nosotros adimensionalizamos esa ecuación, entonces nos queda esta ecuación que tenemos aquí en la parte de arriba. Bien, todas las variables nos quedan adimensionales, pero nos aparece un número dimensional. ¿Cuál número dimensional será ese que está ahí puesto? En cuadrito en la parte de arriba. A ver, si le suena de algo. ¿El Reynolds? Eso, es el 1 partido por Reynolds, ¿cierto? 1 partido por Reynolds, correcto. 1 partido por Reynolds. Quiere decir que si nosotros queremos, ustedes ya lo saben, reproducir un caso en laboratorio real, además de hacer de conservar tanto la X como la U, como la P, ¿vale? Adimensionales, tenemos que conservar también el número de Reynolds, ¿vale? Tenemos que conservar el número de Reynolds. ¿Qué ocurre con la ecuación de la energía? Con la ecuación de la energía, ¿vale? Entonces si hacemos el mismo ejercicio de dimensionalizarlas, no sé qué, por aquí por allá, nos queda a la derecha también un número adimensional. ¿Cuál será ese número adimensional? Alfa, que es la difusividad partido por la velocidad, y por L. ¿Qué número será ese? Nada, está difícil. Miren, ese número es este. El número dimensional es 1 partido Reynolds y Prandtl. ¿Ok? Reynolds y Prandtl. Quiere decir, si además nosotros que queremos que se comporte desde un punto de vista térmico en laboratorio parecido a como se comporta en la vida real, además de conservar la X, la Y, la temperatura, la presión, la velocidad, también tiene que conservar el número de Prandtl. ¿Listo? Número de Prandtl. Entonces, en todas las correlaciones que ustedes utilizan en mecánica de fluidos para C sub F, esto nos queda en función del Reynolds. Pero el H nos tiene que quedar en función tanto del Reynolds como del Prandtl. Si ustedes en alguna correlación no ven el Prandtl, inmediatamente tienen que preguntarse para qué fluido es, ¿sí? ¿Para qué fluido es? Porque será para un fluido específico, con un Prandtl específico. ¿Listos? Esa es la historia. Bien, entonces ahora nos va a aparecer mucho el Prandtl, ¿vale? Nos va a aparecer el Prandtl. En algunas tablas, para algunos fluidos, los dan directamente el Prandtl, y en otras, entonces, pues no, nos dan las propiedades K, Rho, Cp, y tenemos que calcular el Prandtl. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué ocurre
por ejemplo, con el coeficiente de fricción, que ustedes ya lo vieron. Entonces, como les decía yo, el coeficiente de fricción, cuando lo adimensionalizamos, nos queda únicamente función del Reynolds. Igual ocurre con el esfuerzo cortante en la pared. Aquí estamos considerando un flujo unidimensional, donde únicamente la velocidad en X varía con Y, ¿vale? Y también nos queda función del Reynolds, ¿vale? En función del Reynolds y un número dimensional ahí que no es nada diferente, ¿vale? ¿Qué ocurrirá con la H? Resulta que la H no se nos vuelve adimensional, o sea que el coeficiente de fricción, C sub F, ¿es dimensional o adimensional? Este de acá. ¿Tendrá dimensiones o no? ¿Qué dicen? ¿Qué unidades tenía el coeficiente de fricción? ¿Qué unidades tenía el coeficiente de fricción? Ustedes que lo calculaban allá muchísimo en mecánica de fluidos. No tenía. No tenía, era adimensional. Correcto. Era adimensional, ¿vale? Era adimensional. Entonces, coeficiente de fricción era adimensional, ¿vale? Por supuesto, el esfuerzo cortante no es adimensional. Bueno, y cuénteme qué ocurrirá con el H. ¿El H es adimensional o no? El H. ¿O tiene unidades? ¿Qué unidades tiene el H? ¿Alguien recuerda qué unidades tiene el H? No la entalpía, sino el coeficiente de transferencia de calor por convección. Eso, Kelvin o grado centígrado, lo que sea, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Entonces, obviamente, si nosotros vemos esta parte de la derecha, cuando dimensionalizamos la definición del H, ¿de acuerdo? La definición del H menos K por dt de Y partido por una temperatura de referencia, por una diferencia de temperaturas, no nos queda dimensional, obvio, porque el H tiene unidades, ¿vale? Entonces, fíjense que sería interesante que nosotros pudiéramos tener, al igual que el coeficiente de fricción, pudiéramos tener un número adimensional que me representara la tasa a la que está transfiriendo el calor, ¿vale? Es decir, que me representara como este de T de Y asterisco, ¿no es cierto? Porque eso es adimensional, es decir, sería interesante que yo pudiera decir, ok, de T de Y asterisco, que es adimensional, sería igual a H L sobre K, ¿cierto? Eso sí es adimensional, H por L partido por K es adimensional, ¿vale? Pues hubo un señor que se puso a investigar eso y le puso, me imagino su nombre, a ese número adimensional, y es el número de Nusselt. ¿Listo? El número de Nusselt. ¿Le suena de algo el número de Nusselt? ¿O no le suena de nada? Ese sí no suena de nada. Vale. Entonces, el número de Nusselt es un número adimensional, ¿vale? Es un número adimensional que me indica la tasa a la que se está transfiriendo el calor, ¿vale? Por definición es H por L dividido por K. Entonces, muchas de las correlaciones que nos vamos a ver, que nos van a dar los libros en este tema de convección, para el cálculo del H, no nos dan directamente el H, sino nos dan es el Nusselt, ¿vale? Nos dan es el Nusselt. Entonces, de ahí tenemos que despejar el H. Entonces, H sería Nusselt por K, ¿vale? Fíjense, aquí despejamos H. Aquí nos quería que H es Nusselt por K sobre L. Entonces, de correlaciones, calcularemos el Nusselt y obtendremos el H para introducirla en la ley de enfriamiento de Newton. Listo. Y de esa manera podemos saber la tasa a la que está transfiriendo calor por convección, ¿vale? Por convección. Entonces, cuando vean, la mayoría de las correlaciones serán con el Nusselt. Importante, repito, tiene que aparecer el Reynolds y tiene que aparecer el Prandtl. ¿Listo? El Prandtl. Si no es así, si no aparece el Prandtl, si no aparece únicamente el Reynolds, entonces inmediatamente tiene que preguntarse para qué fluido es, porque, repito, el Prandtl debe aparecer. ¿Ok? Entonces vamos a ver
cómo sería la solución de las ecuaciones para el caso de un fluido sobre una placa plana, bien, tanto para conservación de cantidad de movimiento como para conservación de la energía. Bien, entonces ahí tenemos la situación pintadita en la parte inferior derecha. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Obviamente lo que hacemos es lo mismo. Una cosa bien importante es que vamos a asumir que de P de X es igual a 0, ¿vale? Entonces el fluido se está moviendo por algún motivo que no sea por un incremento de la presión o por una variación de la presión con X. Además estamos hablando de un flujo laminar, incompresible y en régimen permanente. ¿Qué es un flujo incompresible? Un fluido incompresible, perdón. ¿Cómo es un fluido incompresible? Ok, ¿cómo es el agua? ¿Qué quiere decir que algo es incompresible? La presión no lo afecta. Vale, muy bien. Los dos compañeros dieron la definición de es exactamente eso. Es un fluido que la densidad no varía con la presión, ¿ok? No varía con la presión. Entonces, incompresible. Entonces, bajo esas hipótesis o premisas, entonces, y con P de X es igual a 0, entonces, vamos a ver que para el caso de la flujo en la capa límite hidrodinámica, flujo sobre una placa plana, entonces vemos que nosotros podemos calcular el espesor de la capa límite hidrodinámica como función del Reynolds, ¿vale? No vamos a detenernos a mirar toda la matemática y todas las demostraciones de eso, pues están en los libros, creo, en algún libro está, pero no, aquí no vale la pena que nos detengamos a eso. Bien, entonces eso nos daría el espesor de la capa límite hidrodinámica función del Reynolds. Fíjense que, como veíamos arriba, obviamente, la capa límite, el espesor de la capa límite hidrodinámica se va incrementando con la posición, ¿se acuerdan? Con la posición. ¿Qué ocurrirá con el esfuerzo cortante, coeficiente de fricción y H? Seguramente, pues, para ustedes el coeficiente de fricción, pues, ya les suena esta correlación, que es el coeficiente de fricción. Cuidado, es el coeficiente de fricción, como estamos hablando del Reynolds local, es decir, el coeficiente de fricción será local, ¿vale? Será local, es decir, para cada X tendría un coeficiente de fricción, ¿vale? Entonces, para cada X tendré un coeficiente de fricción, no sé, como tenga que hacer, ¿ok? ¿Qué ocurrirá con la H? Entonces también, para este caso simplificado, recuerden, laminar, incompresible, ¿cuál es el otro? La otra condición. Eso, de P de X es igual a 0, no hay variación de la presión. Entonces, para ese caso simplificado, ya tenemos entonces aquí podríamos tener aquí una correlación para el Nusselt. ¿Ven? Ya les había contado que para el Nusselt. Obviamente, como tenemos H local y H promedio, pues también tendremos Nusselt local y Nusselt promedio. ¿Qué ocurre? Que normalmente el Nusselt o la variable promedio, lo que hacemos es calcular la variable local y sacar un promedio, ¿no? Es fácil, ¿no es cierto? Es decir, si yo conozco esto, por ejemplo, que esto sea el Nusselt local, esto, la posición, pues si esto me hace así, ¿cuánto se? Pues para sacar el promedio lo que haré pues es hacer ahí una integral o una sumatoria y mirar por ambas partes, no sé qué. Total que seguramente el promedio me va a dar por acá, ¿cierto? Lo que está en rojo es local, el azul, que es un número, ustedes me creen que es, bueno, no me quedó bien horizontal, es el promedio. Recuerden que de ahora en adelante nos vamos a olvidar de la barrita. Entonces, si nosotros conocemos el Nusselt o el H local, pues podemos calcular el Nusselt o el H promedio a partir pues de una sumatoria o una integral. ¿Listos? Entonces, de esa manera, aquí tendríamos que el Nusselt local es 0.332,
por el Prandtl a la 1/3 por el Reynolds a la 1/2. ¿A qué temperatura vamos a calcular las propiedades físicas? Porque fíjense que tanto para el Reynolds como para el Prandtl, ¿qué propiedades vamos a necesitar? Para el Reynolds, ¿qué necesitamos? La densidad y la viscosidad, ¿cierto? Para el Prandtl, ¿qué necesitamos? La CP y la K. ¿Ok? Entonces, ¿a qué temperatura vamos a leer estas propiedades? Porque acuérdense que hay algunas de ellas que sí varían de manera importante, ¿vale? Hay algunas de ellas que sí varían de manera importante con la temperatura, ¿cierto? Con la temperatura. ¿Vale? Entonces, vamos a leerlas a una cosa que llama temperatura de película, ¿vale? La temperatura de película se define como la media entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido aguas arriba, ¿ok? Aguas arriba, es fácil. Bien, es fácil siempre y cuando este señor sea constante. Si no es una constante, pues bueno, ya se nos complica el tema. Bien, ya se nos complica el tema. Entonces, que no se nos olvide que las propiedades las calculamos a la temperatura de película. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nada. Muy bien. Como decíamos que la temperatura dependía de la velocidad, entonces se pusieron a pensar si de la misma manera puede ser que el H, o puede encontrar una correlación entre el H o el Nusselt y el coeficiente de fricción. Entonces encontraron que sí, ¿vale? Que sí. Que bajo ciertas características, ¿vale? Bajo ciertas características que ya comentamos anteriormente y adicionalmente que Prandtl sea igual a 1, podemos relacionar el coeficiente de fricción con el Nusselt a partir del Reynolds, ¿vale? A partir de Reynolds. Entonces, fíjense que, pues, puede ser interesante. Bueno, en ese caso era para un Prandtl igual a 1. ¿Qué pasa si el Prandtl no es igual a 1? Pues trabajaron un poco más y encontraron que hay una correlación un poco más elaborada, bien, que me relaciona el coeficiente de fricción con el Nusselt. Es decir, si yo conozco el Reynolds, el Prandtl y el coeficiente de fricción, puedo obtener el Nusselt, ¿vale? Puedo obtener el Nusselt. Y listo. Esa es la historia. No hay más historias. Ah, bueno. Aquí hay dos números también que me indican la tasa a la que está transfiriendo el calor. El que aparece que aparece aquí en esta transparencia, que se llama ST, Stanton, es el número de Stanton. Y está definido como el Nusselt partido por Reynolds y Prandtl. Ya que ustedes encuentran una correlación que sea Stanton, pues fácilmente la pueden calcular el Nusselt y el Nusselt pueden pasar el H. O si recuerdan la definición que está en medio, que el de Stanton es H partido por ρ CP y la velocidad, pues más fácil todavía. Directamente pueden encontrar el H. En la siguiente transparencia, nos aparece una J con una rayita, ¿vale? Esa J se llama el coeficiente de Chilton-Colburn, ¿vale? Fíjense que no es más que la J, la J es igual a, ¿vale? Es igual a Nusselt por Prandtl a la menos 1/3. Entonces, en algunos libros, especialmente de intercambiadores de calor, no les van a dar ni el Nusselt ni el Stanton, sino les van a dar el AJ, coeficiente de Chilton-Colburn. ¿Bien? Pero entonces podemos pasar fácilmente el coeficiente de Chilton-Colburn al Nusselt a partir de esta correlación. ¿Estamos? Y esa es la historia. ¿Vale? No hay más. Es importante que recuerden lo de la J porque lo van a ver en intercambiador de calor, seguramente en el próximo curso de sistemas térmicos.
Que no vayan allá cuando vean una J, que bueno, pero ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Es el coeficiente Chilton-Colburn, Nusselt por a la menos un tercio. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? Nada. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Digamos, toda esta parte era la parte ¿qué? La parte introductoria. Entonces, ahora ya nos vamos a centrar en alguna de las dos posibilidades, o en convección forzada o en convección natural o libre. Vamos a empezar con la convección forzada, ¿vale? La convección forzada. Entonces, vamos a hablar de convección forzada sobre una superficie. Vamos a recordar un poquito las correlaciones que ya vimos para régimen laminar. Vamos a ver para régimen turbulento otras correlaciones y vamos a hablar de convección forzada por el interior de tuberías, ¿vale? Por el interior de tuberías. ¿Listo? Y luego entonces, y luego hablaremos de convección natural o libre, ¿vale? Convección natural o libre. Bueno, ¿está clara la diferencia entre convección forzada y convección natural? ¿Quién me recuerda cómo es la cuestión ahí? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda cuál es la diferencia entre convección forzada, convección natural o libre? Pues la natural es la que se da sola, ¿no? Pues por la naturaleza, valga la redundancia. Y pues la forzada como cuando le ponemos un ventilador o un compresor para ventilar nuestros sistemas. Ajá, eso, correcto. Y, Involucra un elemento, un aparato. ok, muy bien. La natural, entonces recuerden que se da de manera espontánea por el cambio de temperatura en presencia del campo gravitatorio, entonces eso induce un movimiento del fluido. Entonces vamos a empezar con la convección forzada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber algún elemento que haga que el fluido se mueva, ¿bien? Que haga que el fluido se mueva. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, podemos tener el flujo sobre una superficie plana o podemos tener el flujo sobre una superficie curva, ¿vale? Sobre una superficie curva. Entonces, bueno, aquí vemos diferentes configuraciones de flujo. Bien, vamos a centrarnos en dos en particular. Una que es el flujo sobre un cilindro, como lo vemos aquí en la figura inferior derecha. Tenemos un cilindro, hacemos pasar aire de manera perpendicular a ese cilindro. ¿Listo? Y entonces nos genera un fluido como el que observamos ahí en esa fotico. Bueno, entonces, para determinar tanto el Nusselt como el coeficiente de fricción, tenemos en teoría, valga la redundancia, en teoría tenemos tres posibilidades. Utilizar experimentos para obtener correlaciones empíricas o experimentales. O utilizar ejercicios o experimentos numéricos que también nos permiten hacer una aproximación, ¿vale? Que también nos permite hacer una aproximación para obtener el Nusselt o el coeficiente de fricción. Y podemos en algunos casos muy específicos, como vemos por ejemplo en el caso de la placa plana, pues obtenerlos de manera analítica o de manera teórica, ¿vale? Recuerden, no se olviden, Nusselt depende de la posición, Reynolds y Prandtl. Coeficiente de fricción depende únicamente de una distancia dimensional y del Reynolds. Vamos a recordar un poco rápido estos conceptos que son la resistencia al movimiento, ¿vale? La resistencia al movimiento de mecánica de fluidos, ¿ustedes recuerdan qué es eso de resistencia al movimiento? Ok, pues la resistencia al movimiento es la que ejerce el fluido en movimiento sobre un cuerpo en la dirección del flujo. Ok, eso es lo que hace que cuando tenemos un huracán, por ejemplo, entonces tumbe árboles, aquí vemos que tumbe un poste, ok. Si ustedes ven esa palmera, entonces esas palmeras allí, ok, ¿en qué dirección es el flujo? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Ok, de izquierda a derecha. Entonces lo que ocasiona que esas palmeras se inclinen hacia la derecha es
la fricción, que combinada con la velocidad que lleva el flujo o el fluido, entonces hace que las hojas de las palmeras se inclinen hacia esa dirección. Entonces, es en la dirección del flujo. ¿Ok? Es en la dirección del flujo. Bien. Y luego tenemos la otra fuerza, que es la fuerza de sustentación. Bien, que es la fuerza de sustentación, que es la responsable de que los aviones y los demás, digamos, aeronaves vuelen. Bien, que es las fuerzas cortantes y la presión en la dirección perpendicular al flujo. Ahí vemos que a la derecha tenemos un ejemplo de una distribución de presiones numérica, obviamente, numérica, un ejercicio numérico. Vemos como en la parte inferior la presión es considerablemente más elevada que en la parte superior. Entonces, es como la presión es mayor en la parte de abajo que en la parte de arriba, esta diferencia de presiones es la que va a hacer que el avioncito vuele, ¿vale? Que el avioncito vuele. Ahí hay un video, no sé si lo han visto en la parte inicial del curso, en el Moodle. Hay un videito y se llama ¿Por qué vuelan los aviones? No sé si alguien lo ha visto, ¿alguien lo ha visto? ¿Ha tenido curiosidad de mirarlo o no? Eso, bueno, entonces no soy muy innovador. ¿Ok? Pues mírenlo y ahí entenderán la diferencia entre la fuerza de sustentación y la resistencia, la fuerza de resistencia y la resistencia al movimiento. ¿Vale? Estos simplemente son conceptos, como ya dijo el compañero, de mecánica de fluidos. Entonces, por eso voy un poco, toda esta parte la paso un poco rápido. Muy bien. La fuerza o la resistencia al movimiento normalmente se escribe o se representa por intermedio del coeficiente de resistencia al movimiento o coeficiente de arrastre o el drag coefficient, ¿vale? En inglés. Y aquí vemos, entonces, en esta fórmula tenemos como el coeficiente de arrastre o el drag coefficient, el C sub D, ¿vale? El C sub D, este que tenemos aquí, bien, está correlacionado con la fuerza de arrastre, la resistencia al movimiento. ¿Qué ocurre? Lo que nosotros queremos es, pues, si pudiéramos determinar de manera sencilla, digamos, la fuerza de arrastre, pues no necesitamos conocer el coeficiente de arrastre, ¿bien? Pero como no siempre es fácil, entonces normalmente lo que nosotros queremos es tener unas tablitas, unas gráficas, unas fórmulas que nos den el coeficiente de arrastre y de ahí calcular la fuerza de arrastre. Bien, la fuerza de arrastre, porque esa es la fuerza que tiene que vencer cualquier fluido que esté, cualquier sólido que esté en movimiento en un fluido, o es la fuerza que siente un sólido en la presencia de un fluido, ¿vale? En la presencia de un fluido. Entonces tiene dos ingredientes, como ustedes recuerdan de mecánica de fluidos, en la dirección del flujo, tenemos los cortantes y la diferencia de presión, ¿sí? Entonces yo tengo sobre estas caras, tengo la diferencia de presión y además tengo los cortantes sobre estas de acá, ¿cierto? Sobre las otras dos caras. Esas serían todas las fuerzas que actúan en la dirección del flujo, si el flujo fuera en esta dirección, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay dos casos límites en que el coeficiente de arrastre por presión desaparece y nos queda únicamente el coeficiente de arrastre por fricción. ¿Cuál será ese? ¿Se les ocurre algún caso en que la resistencia al movimiento sea únicamente por fricción? ¿Algún ejemplo? ¿Vale? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo en el que, digamos, el coeficiente de arrastre o la fuerza de arrastre únicamente se deba
a fricción y no se deba a la presión, a la diferencia de presiones? O mejor dicho, ¿en qué casos la diferencia de presión es despreciable? ¿Algún caso que se les ocurra? A condiciones ambientes se desprecia eso, profe. Bueno, podría ser. Imagínense ustedes el caso de una hoja de papel. Bueno, una hoja, una lámina muy delgada. ¿Vale? Si yo este dibujito que hice aquí, ahora lo reemplazo por esto. Una lámina muy delgada. ¿Listo? Una lámina muy delgada. Entonces, la presión, ¿dónde va a trabajar? Trabajaría aquí y la trabajaría aquí. ¿Ven? Pero recuerden que la presión tiene unidades de esfuerzo, ¿no es cierto? Si la queremos convertir en fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Eso, multiplicarlo o ir por el área, lo que convenga. Multiplicarla por el área. Pero ¿cómo es el área de una lámina? Esta área de acá. Despreciable. Es despreciable, ¿vale? Es despreciable. Por tal razón, entonces, este es un ejemplo claro en el cual el arrastre se debe únicamente al esfuerzo cortante que está sintiendo esa hoja de papel o esa lámina, ¿vale? Entonces, ese es un caso particular. Si nosotros ahora hacemos lo contrario, ¿vale? Hacemos lo contrario y colocamos esa hoja, ¿vale? Colocamos esa hoja perpendicular, ¿bien? Si colocamos esa hoja perpendicular, entonces el área en la que pueden actuar los cortantes, que sería esta de acá, ¿cierto? Esta de acá y esta de acá, pues es muy pequeñita. Entonces aquí el arrastre se deberá básicamente a la diferencia de presión que tenemos en la cara donde está pegando el fluido y en la cara posterior. ¿Ok? Bueno, hago un ejercicio rápido aquí de mecánica de fluidos. Estoy parado aquí, estoy midiendo una cierta velocidad. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan de Bernoulli o no? ¿Sí, no es cierto? ¿Alguien me dice cómo era la ecuación de Bernoulli? Más o menos, aproximadamente. ¿Cómo era? Bueno, la presión sobre gamma, creo, o algo así. Más velocidad al cuadrado sobre 2, más GH o delta Z. Bueno, eso tiene que ser una constante, ¿cierto? Es decir, si yo me muevo sobre una línea de corriente, si yo cojo una línea de corriente y me voy moviendo con la línea de corriente, bien, esto tiene que ser un número, ¿correcto? Esto tiene que ser un número. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio con la línea de corriente central. ¿Ok? Aquí venimos con un fluido que tiene una cierta velocidad, ¿ok? Y tenemos una lámina estática ahí en medio de ese flujo, ¿vale? Entonces, si esto tiene que ser un número, ¿hay una variación con la altura? Desde el punto que les marqué hasta el punto donde el fluido se encuentra con la lámina. Eso, entonces esto, por tanto, tiene que ser eh, ¿qué? Tiene que ser despreciable, ¿ok? Entonces nos queda la cabeza de presión y la cabeza de velocidad, ¿ok? Que tendrán el valor que tengan que tener. Bien, pero ¿qué ocurre con la velocidad cuando llegue y se encuentra aquí, en este punto, con el sólido? ¿Cuánto se vuelve la velocidad? Ok, es correcto. Si esto tiene que ser un número y la velocidad se vuelve 0, ¿qué ocurrirá con la presión en este punto y la presión en este punto? ¿Cuál será mayor?
tiene que ser mayor la presión en 2, correcto. ¿Por qué? Porque en 1 había una cierta velocidad. Entonces, ese número que nos tiene que ser, que es una constante, parte proviene de la velocidad, parte proviene de la presión. Pero en 2, cuando la velocidad se me hace 0, la presión obligatoriamente tiene que ser mucho más alta. ¿Estamos? Tiene que ser mucho más alta. Entonces, que no nos quepe a duda, entendamos bien por qué la presión ahí es mayor. ¿Ok? ¿Dónde la presión será mínima? ¿Dónde la presión será mínima en ese dibujito que tenemos ahí? Ok, en P1 es menor que P2. Bueno, pero hagamos el ejercicio ahora. Vamos a coger otra. Ok, vamos a coger. Ahora cogemos otra línea de corriente. Cojamos esta línea de corriente que está aquí. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una cierta presión y velocidad. Aquí dijimos que la velocidad debería disminuir por aquí en esta zona, ¿cierto? Por la presencia del sólido, pero en donde la velocidad será máxima, de tal manera que la presión sea mínima. ¿No? Cuando la velocidad sea mayor, si no hay variaciones con altura considerables, donde la velocidad sea más grande, la presión tiene que ser la más pequeña, ¿no es cierto? No sé si no lo ven claro, si ahora yo les digo esto sí, ¿vale? ¿Dónde la velocidad es la más alta posible ahí? En los extremos, ¿no? Correcto. Justamente en los orificios que quedan, en los orificios, bueno, el espacio que queda entre la placa y la pared que tenemos allí. En esta zona de acá, ¿cierto? Quiere decir que en esa zona la velocidad es máxima y por tanto la presión es la más pequeña posible, ¿vale? La más pequeña posible. Y luego, otra vez, la velocidad aumenta, pero la presión entonces empieza a aumentar. Aquí la presión empieza a aumentar. No quiere decir que llegue a ser igual que en la cara frontal de la lámina. No quiere decir que llegue a ser igual. Es menor, ¿vale? Es menor, considerablemente menor. Pero ya no es, ya la presión no es tan elevada, perdón, no es tan pequeña como en la zona de los bordes. ¿Listo? Entonces, cuando el coeficiente de arrastre únicamente tiene en cuenta la fricción, entonces se nos vuelve en el coeficiente de fricción, es decir, el coeficiente de arrastre y el coeficiente de fricción se nos vuelven el mismo, que es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, para el caso de una placa plana de un objeto muy aerodinámico, entonces el coeficiente de arrastre se nos convierte en el coeficiente de fricción. Lo opuesto, cuando tenemos un objeto obtuso, como el caso de una esfera, o como el caso de la placa plana pero puesta de frente al fluido, entonces el coeficiente de arrastre se nos vuelve un coeficiente de presión, se nos vuelve un coeficiente de presión. ¿Qué más cosas? Cuando el coeficiente de arrastre es el coeficiente de fricción, el área que nos aparece aquí, para el cálculo, esta área que nos aparece aquí para el cálculo de la fuerza de arrastre en función del coeficiente de arrastre, será el área superficial. ¿Qué quiere decir? Que si esto es E sub F, esto se nos volverá la fuerza de arrastre, será igual a 0,5 por la densidad, por la velocidad al cuadrado, por el área superficial. El área superficial sigue siendo la misma área superficial de toda la vida, área de contacto entre sólido y fluido. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando lo que tenemos es que el coeficiente de arrastre únicamente tiene el componente de presión? Cuando eso ocurre, entonces será C sub P o coeficiente de arrastre debido a presión, como quieran ponerlo. ¿Vale? Bueno, voy a borrar esto porque me quedó. Y será igual a la fuerza, plan, 0.5 igual, rho, la velocidad al cuadrado, pero esta área aquí será el área proyectada o la sombra que me proyecte el sólido en el fluido, ¿vale?
el sólido en el fluido. Entonces veamos aquí, en la parte inferior, ¿ok? ¿Qué área utilizaremos para una esfera? Si el coeficiente de presión de arrastre es únicamente el coeficiente de presión. Pues el área de media esfera, ¿no? O completa. Recuerden que es la sombra, el área proyectada, la sombra que deja la esfera. Si ustedes colocan una esfera en la presencia de un rayo de luz, ¿qué observan en la pared? ¿Qué sombra les deja? Un círculo. Eso, entonces un círculo, ¿ok? Un círculo, perfecto. Si ustedes colocan un cilindro en presencia de un rayo de luz, ¿qué área les queda proyectada en la pared? Un Un rectángulo. rectángulo que tiene área D por L, ¿cierto? El diámetro del cilindro, eso es correcto. Si yo tengo un prisma como el que tenemos aquí en la transparencia, que está un poco inclinado, el área proyectada pues será como lo vemos allí. Eso también será un rectángulo de una longitud o una altura, como lo quieran ver, pues menor a la del Profe, prisma. Señor, profe, y en el caso del ciclista, el caso del ciclista. Entonces, el caso del ciclista sería el contorno del ciclista, ¿sí? Entonces lo verían como un, ¿cómo se llama? El muñequito ese, el hombre de la galleta, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó el cuentico de los niños. ¿Sí se les vino a la cabeza? Eso, en todo caso es como cuando, bueno, la figura, no sé si ustedes lo ven. Entonces, si ustedes se paran en unas de luz, lo que ven es la sombra que ven, ¿vale? Obviamente, pues verán la bicicleta también, es la cosa proyectada. Lo que pasa es que en el caso del ciclista, eh, tiene un componente tanto de fricción como de presión, ¿vale? Tiene los dos componentes, ¿ok? Entonces, ahí ya es un poco más, es más complicado, necesitamos calcular el coeficiente de arrastre completo, ¿ok? El coeficiente de arrastre completo. Entonces ahí digamos que es un caso particular para el cual pues se tienen que hacer experimentos especiales para poder determinar o el coeficiente de arrastre o directamente la fuerza de arrastre. ¿Listo? Coeficiente de arrastre o fuerza de arrastre. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Entonces ahora sí, habiendo entendido eso, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver ya como un recetario, ¿no? Oiga, que si tengo una placa plana, entonces la coeficiente, el Nusselt, el régimen laminar es tanto, el Nusselt, el régimen turbulento es tanto y toda esa cosa, ¿vale? No olvidar que aquí lo vemos, flujo sobre una placa plana, tenemos una región laminar, una transición, flujo turbulento. Bien, pero eso es únicamente en el caso sobre una placa plana. Un flujo por interior de una tubería no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así en el caso de una tubería? ¿Ustedes recuerdan cómo se definía el Reynolds allá en mecánica de fluidos para una tubería? ¿Cómo era la definición? Ni idea. ¿Qué cambiaba? pues que era con relación al diámetro. Eso, entonces la longitud característica utilizábamos el diámetro. Entonces, fíjense que el Reynolds no cambiaba con la posición, pues es el que era. ¿Sí? Si yo escribo densidad por velocidad promedio por diámetro sobre viscosidad, pues es un número. Póngame donde me ponga, siempre va a tener el mismo Reynolds, ¿vale? Aquí en la placa plana no, recuerden que como la longitud característica es X, entonces sí me va a ir cambiando con la posición el Reynolds. Como les decía, entonces ahora ya vamos a ver, es un recetario. Entonces, que si el flujo es laminar sobre una placa plana, entonces el coeficiente de fricción local es 0.664 sobre el Reynolds X al lado medio. Si nosotros eso lo integramos sobre todo L, sobre toda la placa, nos debe dar 1.33 sobre el Reynolds calculado al final de la placa, o sea, para todo el L al lado medio. Que si queremos calcular en flujo turbulento, solamente en la región turbulenta,
Bueno, ¿y cómo es que tenemos una correlación para el flujo laminar y otra para el flujo turbulento? ¿Qué ocurre? Que hay situaciones, tenemos tres posibilidades. Uno, que toda la placa o la mayoría de la placa esté en régimen laminar, ¿vale? En régimen laminar. Dos, que la mayoría de la placa esté en régimen turbulento. Y tres, como lo que tengo aquí en la transparencia, que tanto tenemos una zona laminar importante y una zona turbulenta importante, ¿vale? Entonces, cuando el X crítico es parecido a la longitud, es decir, si el X crítico, por ejemplo, si la L es 5 metros y yo calculo mi X crítico y me dio 4.5 metros, ¿qué quiere decir? ¿Quién me cuenta qué quiere decir eso? Que toda la placa está, ¿en cuál de los tres casos que le acabo de comentar estaremos? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿En el laminar, profe? Correcto, laminar, porque quiere decir que la región laminar ocupa prácticamente toda la, ¿vale? La altura, la longitud, ¿no? Ocupa toda la longitud de la placa. Bien, entonces allí en ese caso, digamos cuando estamos hablando que la longitud, cuando la X crítica es el 80-90% de la longitud total de la placa, entonces consideraremos que toda la placa está en régimen laminar, ¿vale? ¿Qué ocurre si la longitud sigue siendo 5 metros, pero ahora yo calculo mi X crítica y me da 0.7 metros? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estará ocurriendo en ese caso? Flujo turbulento, ¿no? Ok, que casi toda la placa está en la región de flujo turbulento. Bien, está en la región de flujo turbulento. Por tanto, tenemos dos situaciones. Cuando toda la placa o casi toda la placa está en régimen laminar, ¿ok? Laminar. Entonces utilizaremos obviamente las correlaciones para régimen laminar. Si la situación es la que tenemos aquí actualmente, que casi toda la placa está en régimen turbulento, ¿ok? Turbulento. Obviamente, utilizaremos las correlaciones para flujo turbulento. ¿Vale? Ahora entonces creo que están comprendiendo un poco mejor porque es que aquí doy unas correlaciones para régimen laminar, otras relaciones para régimen turbulento, ¿vale? Para régimen turbulento. Entonces, en la parte de arriba corresponderá a aquella situación en que la X crítica es el 80-90% de la longitud de la placa y las de abajo corresponderá para los casos en que la X crítica sea muy pequeña, sea el 10%, el 20% como mucho, de la longitud total de la placa. Bien, de la longitud total de la placa. Y nos queda el tercer caso, ¿cierto? Nos queda el tercer caso, en el cual tenemos que la X crítica nos da el 30, 40, 70, 60% de la longitud total. Cuando eso ocurre, entonces tenemos una región laminar y una región turbulenta. Bien, entonces cuando eso es así, nosotros tenemos que hacer una integral doble. Tenemos que hacer una integral doble. ¿Por qué? Nosotros tenemos el coeficiente de fricción local para el régimen laminar, coeficiente de fricción local para el régimen turbulento. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer la integral desde 0x crítico, utilizando el coeficiente de fricción local laminar, y desde x crítico hasta L,
para el coeficiente de fricción local turbulento, ¿vale? Turbulento. Esa es la historia, ¿ok? Esa es la historia. El resultado que tenemos aquí, a la derecha, 0,034 Reynolds L, a la 1 medio, a la 1 quinto, tal. Lo que hemos hecho es reemplazar, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí es reemplazar, porque aquí, claro, obviamente nos va a quedar el Reynolds crítico por ahí en medio, ¿vale? Para que me desaparezca el Reynolds crítico, entonces esto lo reemplazamos como 5 por 10 a la 5, de tal manera que obtenemos esta correlación, ¿vale? Esta correlación. En general no podemos decir que si nosotros queremos calcular en cualquier zona el coeficiente de fricción o el Nusselt o el H promedio, ¿sí? Es decir, lo que me dan aquí arriba es el promedio para toda la región laminar, ¿no? O sea, estos números que aparecen aquí es el de arriba para toda la región laminar y el de abajo para toda la región turbulenta. Pero si yo únicamente quiero calcularlas para una cierta región, o sea, ese que me están dando allá es este que está aquí, ¿vale? Para el laminar, ¿cierto? De 0 a L, teniendo en cuenta que esto sería L. Esto es lo que nosotros llamaríamos L. ¿Bien? Si fuera el turbulento, pues entonces me daría un promedio por acá arriba, pero entonces todo en turbulento. No sé, creo que lo estoy liando ahí un poquito. Entonces, cuando nosotros estamos en régimen laminar, ¿vale? Esto sería L. Recuerden, la X crítica prácticamente se comporta como L. Tendríamos algo de este estilo, ¿vale? El H o el coeficiente de fricción, sea lo que sea que queramos poner aquí, el promedio pues será simplemente este número de acá. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues obviamente lo obtuvimos de hacer la integral de 1 sobre L, desde 0 hasta L, de C sub Fx laminar, o de H laminar. Si nosotros queremos hacer el caso turbulento, ¿vale? El caso turbulento. Entonces, otra vez X, esto sería L, esto sería H o C sub F. ¿Vale? Otra vez, esto estaría, pues bueno, voy a pintar un poco más arriba. Estaría por acá arriba. El promedio que me dan en la correlación allá arriba sería este de acá. ¿Bien? Y lo que estoy calculando aquí en esta transparencia no es ni el azul ni el rojo. ¿Ok? Sino sería algo como el verde. Bien, algo como el verde que pues no sé dónde me dará. Algo como así. Bien. Eso quiere decir que el azul, si ustedes lo ven, me quedaría por arriba. Bien. Y el rojo me quedaría por abajo. ¿Vale? Por abajo. Entonces, fíjense que es muy diferente el local del promedio. Bien. Ahora bien, si lo que yo quiero es, oiga, yo quiero saber cómo se está transfiriendo el calor desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Pues obviamente tengo que calcular únicamente desde este punto X1 hasta este punto X2, sacar esta integral, ¿vale? Sacar esta integral desde X1 hasta X2. ¿Ok? Cuidado que ahí me va quedando lo que yo quiero integrar y obtener es el H promedio. Entonces me va quedando un X metido entre una integral de X. Ya no lo puedo sacar tan fácil de la integral. ¿Vale? Pero obviamente el promedio pues es diferente. Este sería el promedio y el local pues sería el valor que estoy tomando ahí en esa curva, en diferentes puntos. ¿Vale? En diferentes puntos. ¿Está clara la diferencia entre un coeficiente de fricción promedio o un H promedio y un coeficiente de fricción local y un H local? Por favor, eso es lo más importante de todo esto, porque esto son puras correlaciones. ¿Sí está claro? Sí, señor. Imagino que está claro. Entonces recuerden, local es el valor que nos interesa, porque el promedio lo obtengo integrando, sea 0 a L o desde un punto hasta otro punto que nos interese. Bien, entonces
Ya vimos correlaciones para el coeficiente de fricción local, ahora vamos a ver coeficientes de transferencia de calor. No nos dan directamente el H, no nos dan el Nusselt, para el régimen laminar, para el régimen turbulento. Cuando hablamos de régimen laminar, otra vez estamos hablando de un caso de una placa plana, en la cual la X crítica es el 80 o el 90% de la longitud. Turbulento, cuando la X crítica es un 10, un 20% de la longitud total de la placa. ¿Listo? Esa es la historia. El promedio, entonces ahí está la diferencia. La curva negra me da el H local, o el Nusselt local, lo que sea. Ahí miren que ni siquiera tengo la escala puesta que es, no importa. Y la roja es el promedio que es un número para toda la placa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, oiga, en X igual a 0.8, ¿a qué tasa se está transfiriendo el calor? ¿Cuál utilizaremos? ¿Qué número, más o menos, aproximadamente, qué H les da aquí, suponiendo que esto es H? Como 350 más o menos. 370. Eso, entonces, ¿cuánto les dije? ¿0.8? Sí, sí, señor. En Sí, 0.8, señor, ¿no? 08. Ok, entonces, ¿a qué tasa se está transfiriendo el calor en X igual a 0.8? ¿Con qué H lo calculamos? ¿Cuánto nos daría? 350, 360 más o menos. ¿Será que sí? ¿Están de acuerdo el resto de compañeros o no? Con un H ¿O promedio. 550? 300. 50. Recuerden, estoy diciendo en un punto. En un punto, entonces tengo que buscar Ah, ya. la local, ¿vale? La local. Miren la otra pregunta. ¿A qué tasa se está transfiriendo el calor hasta X igual a 0.8? ¿Cuánto nos daría? Ese sería con la promedio, ¿sí? Tampoco sería con la promedio. Tendríamos que hallar la integral desde este punto hasta este punto, que seguramente nos debería dar un poquito por debajo. Hasta ahí, ¿vale? La promedio únicamente aplica cuando yo integro desde 0 hasta L. Esto sería L, ¿ok? Que no se nos olvide eso. Por eso aquí nos aparece Reynolds L. Ni siquiera hasta 0,88. Si quiere calcular, bueno, pues ahí está 0,88. A medida que nos vamos acercando más hasta L, entonces se va a parecer más a la promedio, ¿ok? Más a la promedio. Entonces, Pero mire digamos, que si es... yo, Sí, cuéntame. si yo tengo un valor cerca a L, lo puedo coger como valor promedio, ¿sí? Cuidado, es diferente la pregunta. ¿A qué tasa se está transfiriendo el calor en 0.9? Es muy diferente decir a qué tasa se está transfiriendo el calor desde 0 hasta 0.9. ¿Ok? No sé si queda claro. Sí, sí, En señor. 0.9 volveríamos a tomar el local y hasta 0.9 haríamos el promedio desde 0 hasta 0.9. Que ahí pues ya no cometeríamos un error muy grande si tomábamos la promedio. ¿Está claro? Sí, sí, señor. Bueno, muy profe. bien. Muy bien. Eso, digamos, es el concepto más difícil aquí en esta parte de convección forzada exterior. Si ustedes ya lo pillaron, pues ya eso es todo el complique. Entonces, no olviden, por favor, el martes. El lunes, si no les he abierto una actividad, entonces el lunes me recuerdan, por favor, de abrirles una actividad en el Moodle para que puedan subir un archivo con lo que encontraron. Recuerden que son técnicas, métodos, aparatos, lo que sea, como quieran entenderlo, para medir velocidad local, puntual, en un punto, ¿ok? No promedio. Bueno, listos. ¿Preguntas? Profe, también existe un aparato para Señor. medir el coeficiente de transferencia de calor. Aparatos para medir el coeficiente de transferencia de calor, no directamente, ¿vale? Si lo quieren, por ejemplo, uno dice un aparato para medir el flujo de calor a través de una pared, ¿sí?
Pero entonces lo que hace ahí es hacer fluir una cantidad de energía, medir las temperaturas a los dos lados de la pared, por ejemplo, entonces lo calcula a partir de la ley de Fourier, por ejemplo, ¿sí? Directamente que le dé el H, que le dé el flujo de calor, es difícil de encontrar, ¿vale? Si los hay, yo no los conozco realmente y deben ser supremamente costosos. ¿Otro compañero tenía otra duda? Pues si eso se lo mandamos en un formato Word o PDF, o eso no importa. Pueden hacerlo a mano, entonces me lo envían en un formato PDF, por favor. Igual si lo hacen en computador, también en un formato PDF. Recuerden que ese trabajito también es en grupo, ¿no? En los grupos de 3 que siempre hemos formado, ¿vale? Entonces me suben un solo trabajo por cada uno de los grupos. Tengan en cuenta todas las historias de siempre, ortografía, tildes y toda esa historia, ¿vale? Entonces me suben el apellido, nombre, .pdf, me lo sube una sola persona, por favor, y no olviden escribir los integrantes del grupo, porque a veces me ha pasado que a ustedes no les pasa, pero a mí a veces me ha pasado que me envían un trabajo y luego no sé quiénes son los integrantes del grupo, entonces por favor no olviden eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya calificó parciales, profe? No, señor. No, señor, me voy a poner con eso mañana si todo va bien. Pero de aquí al viernes o así ya haberlo revisado. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, bueno muchachos, si no hay más preguntas, entonces creo que el jueves podríamos reponer una hora, si les parece hacemos clase de 1 a 4 el jueves. De las 2 horas que perdimos la semana pasada, ¿les parece bien si empezamos a reponerle el jueves o qué hacemos? Pues por mí no hay problema. ¿Sí? ¿Algún compañero tiene algún impedimento para hacerle el jueves? ¿Una horita de más? Nada. Bueno, muy bien, entonces el jueves, por favor, que alguien me escriba mañana, mañana por la tardecita pidiéndome el link, que les envíe el link para la sesión del jueves de 1 a 2, ¿vale? Porque se me olvida a mí a veces. Y ya se los envío muy tarde, entonces por favor que alguien me escriba para enviarles ese link. ¿Estamos? Bueno, señores, si no hay más preguntas, entonces nos profe, vemos el gracias. jueves.